Hola amigos, este es el primer problema en donde abordaremos situaciones con fuerzas inclinadas. Las herramientas necesarias para desarrollar el problema las pueden ver en los videos que están en este momento a mano derecha, dentro de lo que pueden encontrar la manipulación de vectores en dos dimensiones, las leyes de Newton y la construcción de los diagramas de cuerpo libre. Y el problema nos dice: un cuerpo de 2 kilogramos está sometido a dos fuerzas de 10 y 20 newton orientadas como se muestra en la figura. ¿Cuál es la aceleración que adquiere el cuerpo y cuál es la fuerza normal que experimenta este? En primer lugar, chequemos los datos. Nos dan la masa del cuerpo, que es de 2 kilogramos, y también nos dan las magnitudes de estas fuerzas que están acá. A esta le vamos a llamar F1, que tiene una magnitud de 10 newton, y también la magnitud de la otra fuerza, que le vamos a llamar F2, cuya magnitud es de 20 newton, en donde también en la figura están los ángulos que hacen con respecto a la horizontal. Con esto ahora podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, en donde vamos a tener las siguientes fuerzas. Primero, la fuerza F1, que es esta fuerza que está hacia la derecha y hacia arriba, con una inclinación de 20 grados con respecto a la horizontal. A esta le vamos a llamar F1. También está esta fuerza F2, que hace 40 grados con respecto a la horizontal, pero hacia el otro lado. O sea, vamos a poner acá 40 grados, y esta es la fuerza F2. Por supuesto, va a sentir su propio peso, y dado que está en contacto con la superficie, va a sentir una fuerza normal, que está siempre perpendicular a la superficie. En este caso es hacia arriba. Y por lo tanto, este sería el diagrama de cuerpo libre, y de aquí vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento. El último detalle que nos falta por agregar es hacia dónde va a acelerar. Por ahora voy a suponer de que, como esta fuerza tiene mayor magnitud, que el cuerpo va a acelerar hacia la izquierda, aunque las ecuaciones de movimiento nos van a decir si estamos en lo correcto o no. Y entonces aquí tenemos la representación vectorial de cada una de las fuerzas que está acá en el diagrama de cuerpo libre, también de la aceleración, y podemos usar la ley de Newton apropiada. Lo que nosotros sabemos es que probablemente este cuerpo acelere. Por lo tanto, lo que debemos usar es la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a la masa por aceleración. Si usted maneja vectores, puede sumar estos vectores, representarlos y llegar a la ecuación de movimiento. Ahora, si no maneja lo que son los vectores, lo que puede hacer es sumar esto por componentes. Por ejemplo, si hacemos la sumatoria de las fuerzas en X, básicamente tenemos que sumar todas las partes en X de cada una de las fuerzas que están acá, en donde encontramos la componente X de la fuerza F1, que en este caso corresponde a este F1 por el coseno de 20 grados, y como es hacia la derecha, le vamos a poner un signo positivo. Para la fuerza F2, tenemos que va hacia la izquierda, así que tiene que ir con un signo negativo, y la magnitud de esta parte que está en el eje X es justamente F2 por el coseno de 40 grados. Y entonces, recordando que esto es masa por aceleración, esto debe ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Pero nosotros habíamos dicho que la aceleración va hacia la izquierda, y por lo tanto vamos a poner esto con un signo negativo, y de aquí tenemos una de las ecuaciones de movimiento. La otra ecuación de movimiento es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en donde encontramos la componente vertical de la fuerza F1, que también es hacia arriba, así que vamos a poner más F1 por el seno de 20 grados. Tenemos la fuerza normal, que es hacia arriba, así que la vamos a poner positiva. Tenemos la componente vertical de la fuerza F2, que es hacia abajo, así que la vamos a poner negativa. Así que sería esto menos F2 por el por el seno de 40 grados. Seno de 40 grados. Y menos el peso, que también va hacia abajo. Y esto debe ser igual. Como vemos, las aceleraciones tienen únicamente componentes en el eje X, por lo tanto en el eje Y es un cero. Esta condición es equivalente a decir que el cuerpo se mantiene sobre la superficie y que no va a subir ni bajar. Entonces acabamos de encontrar las ecuaciones de movimiento, que son estas, y vamos a ver qué información conocemos. Aquí tenemos la masa del cuerpo, por lo tanto conocemos este término, y también conocemos el peso, aprovechando esto, que va a ser m por g, y esto nos va a dar aproximadamente 20 newton, así que conocemos también el peso. Conocemos la magnitud de la fuerza F1, y también conocemos la magnitud de la fuerza F2, así que todo esto es información que conocemos, y lo que no está subrayado tendríamos que despejarlo. Pero podemos ver que de la ecuación 1 podemos encontrar la aceleración, y de la ecuación 2 podemos encontrar la fuerza normal. Entonces, simplemente vamos a proceder a calcular todo esto. De la ecuación 1 tenemos F1 coseno de 20 grados, menos F2 coseno de 40 grados, debe ser igual a menos la masa por aceleración. Vamos a despejar la aceleración, así que vamos a dividir por menos m, y esto nos va a quedar algo así como F2
coseno de 40 grados. Voy a cambiar el signo con este signo menos, ¿sí? Menos F1 coseno de 20 grados entre la masa, que al reemplazar nos va a quedar algo así como F2, que es 20 coseno de 40 grados, menos F1, que vale 10 newton por el coseno de 20 grados, entre la masa, y la masa vale 2 kilogramos. Cuando ponemos esto en la calculadora, nos da un valor aproximado de 2,96 metros por segundo cuadrado. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros encontramos el valor de la aceleración y nosotros habíamos dicho que era hacia la izquierda. O sea, el vector aceleración en realidad es menos 2,96 metros por segundo cuadrado por unitario. Y esto quiere decir que nosotros elegimos bien. Básicamente, si nos das aquí positivo, elegimos bien el sentido de la aceleración, y si nos da el sentido contrario, esto sería con un signo menos. Ahora podemos despejar de la ecuación 2 la fuerza normal, que la podemos despejar rápidamente, de hecho. Esto sería F1 seno de 20 grados más normal menos F2 por el seno de 40 grados menos el peso igual a 0. Entonces acá dejamos la normal, todo el resto lo llevamos al otro lado de la ecuación y nos quedaría algo así como el peso positivo más F2 por el seno de 40 grados menos este término que está positivo lo llevamos negativo al otro lado, que sería F1 por el seno de 20 grados, que al reemplazar tendríamos 20 newton más F2, que vale 20 por el seno de 40 menos 10, que es F1 seno de 20 grados, y esto nos da aproximadamente, 20 más 20 seno de 40 menos 10 seno de 20, y esto nos da algo así como 29,44 newton. Aquí un comentario: esta fuerza normal no tiene por qué ser igual a la fuerza peso. De hecho, en este cálculo hacemos evidente de que no es igual al peso de estos 20 newton, y eso es porque estas dos fuerzas tienen una componente vertical. Y si se encuentran en una situación en la que la normal es igual al peso, es solamente coincidencia. Y bueno, amigos, espero que esta resolución te haya sido útil, y también me gustaría dejarte una pregunta a la que espero tu respuesta en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál será la aceleración, o sea, la magnitud y sentido de este vector, si las dos fuerzas F1 y F2 tienen una magnitud de 20 newton? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.